En 3, 2, 1. Era diminuto, muy cachetón, continúo hasta ahora. Un niño muy ávido que estaba siempre subiendo a los árboles, jugando en la playa, porque viví 6 años en Arica, en Chile. Entonces, mis primeros pasos estuvieron siempre marcados por el mar, marcados por la arena, el sol, ¿no? Las aceitunas que me encantaban, me las comía crudas, por eso tenía aftas hasta en mi boca, porque se descuidaba, pues estaban haciendo madurar y yo me comía las aceitunas así sin esperar que maduren porque me fascinaba. Entonces mi niñez siempre ha sido así muy inquieta, siempre he sido un niño que nunca estaba en un lugar quieto, he estado siempre por uno u otro espacio. Creo que como soy hasta ahora, es parte de lo que ha marcado mi vida. Mira, yo he llegado aquí a Bolivia a mis 7 años de Arica, directo al primero básico, porque antes no había kindergarten y todo ese asunto, entonces llegué directamente al primero básico. Estuve en el colegio, en la escuelita Manuel B. Mariaca más bien, en Villa Victoria, porque mi madre no era de La Paz, ella era crocoreña, se va a Chile y ahí hemos vivido mucho tiempo y al venirse a La Paz, pues siempre el radio de la estación donde tú llegas como migrante, pues te acomoda al lugar más cercano hasta estabilizarte, ¿no? Entonces el lugar más cercano era Villa Victoria, de la estación central. Entonces, con todas nuestras cosas, consigue un cuarto ahí, esas épocas, y pues entró al colegio, a la escuelita más bien, Manuel B. Mariaca, que es en ese barrio. Entonces, yo llego todo con un acento chileno, roto, como se decía. Entonces, en ese sentido, la primera reacción más bien de mis compañeritos frente a mi acento y a mi avidez y todo el asunto era pues maltratarme, ¿no? Más que, más que tal vez mis actitudes, que ya seguramente eran femeninas en ese momento de niño, era más la actitud xenofóbica, ¿no? De decir chileno, me robaste el mar, y me rompían el guardapolvo, me hacían eh, el callejón oscuro, que hasta ahora me recuerdo. Entonces, nunca llegaba con el guardapolvo íntegro a mi casa y mi madre ya se molestaba por ello, iba cada vez a la dirección a reclamar y todo aquello, hasta que tuve mi santa protectora maestra Alicia Torrico de Mendizábal, quien ya se convierte como mi protectora en la escuelita. Entonces mis 5 años de básico hasta quinto básico, de primero a quinto, han sido realmente muy felices con ella porque antes no te cambiaban, no seguías con tu profesora de primero hasta quinto y se convertía hasta en una relación muy filial, ¿no? Muy maternal. Entonces tengo lindos recuerdos tanto de mis compañeros como de esta mi maestra. Bueno, yo creo que ha sido ya en la escuelita, como te digo, ya mis relacionamientos, mis actitudes, era más de juego con todo el mundo, pero sí de mayor acercamiento a los niños, ¿no? Porque me gustaban los niños, yo tenía el cabello así muy a lo principito, ¿no? Muy ese cabello con cerquillo y todo aquello que mi mamá me dejaba porque a mí me encantaba mi cabello, entonces todo el tiempo andaba como que subiéndolo, pero nunca subía mi pelo, ¿no? Siempre bajaba y era un corte cerquillo. Y me gustaba ello, ¿no? Entonces, yo creo que ya desde muy niño fui como que descubriendo tanto
mi sexualidad, encontrándome a mí mismo y también en la inocencia que somos todos los niños y niñas, pues viendo y reconociendo quién me gusta, con quién quiero estar, con quién quiero jugar y todo aquello, y en eso vas haciendo tus selecciones, ¿no? En ese sentido, pero esa selección estaba marcado, creo yo, también por un deseo interno, por una construcción interna, que luego ya a mis 13 años, imagínate después de ya en secundaria, recién ya afloro totalmente, ¿no? Porque yo me considero un tipo nómada, ¿no? He estado siempre viajando de un lado a otro por cuestiones familiares, soy hijo de la dictadura, ¿no? Parte de la dictadura ha marcado mi vida, ¿no? El 71 yo nazco, en Chile estaba iniciando la dictadura, mi madre escapa de la dictadura a Bolivia, en Bolivia nos asentamos, estamos viviendo un tiempo, en los 80 inicia la dictadura, acá mis hermanos que venían con toda la lectura, el conocimiento de Víctor Jara, de Chile, ¿no? Y otros artistas de protesta, entonces son también aquí perseguidos, desaparecen mis hermanos, no sabemos dónde están, y ahí es donde mis hermanos se pierden como 3 meses y luego ya aparecen que estaban en Chile, en Brasil más bien, ¿no? Entonces ahí es donde mi mamá, como toda madre, carga sus cosas nuevamente y yo tenía 13 años, sí, entre 12 años que me lleva nuevamente y me voy a vivir a Brasil, ¿no? Entonces he estado aquí, Chile, como 6 años, Bolivia, otros 6 años, y a Brasil, que vivo también como unos 5 años, donde ya en Brasil pues se suman todas estas vivencias y es donde yo ya exploro y exploto, ¿no? Porque ya era un puber y Brasil sí es una ciudad donde yo he logrado tener más apertura, más amigos. Y ahí es donde yo me empiezo a encontrar a mí mismo y digo, bueno, yo soy diferente, me gustan los chicos, entonces a seguir reforzando esa situación. No me esperaba la reacción de mi familia. Ese es otro asunto. Claro, yo a mis 13 años sí era un chico muy abierto, muy conversador, extrovertido, no era nada tímido, nada, ¿no? Entonces, por ende, tenía amigos de todas las edades, en ese sentido también, por ende, ya las simpatías, el afecto y el amor, de alguna manera, llega a mi vida con otro chico, ¿no? Que es un poco mayor que yo, y ahí es donde empiezan ya los problemas, ¿no? Ahí es donde se dan por enterados mis hermanos, una cuñada mía, quien es la que empieza a hacer eco de esto en los oídos de mis hermanos, y es donde ya me pescan, si quieres, ¿no? Ha sido una pesca, ¿no? Porque ya me estaban seguramente buscando y llega un momento en el que nos pescan juntos, ¿no? Y ahí es donde realmente inicia un proceso tortuoso de persecución, de control extremo, y ahí mi libertad que yo tenía hasta ese momento como joven, ya tenía 14 años para entonces, pues queda truncada, ¿no? Entonces hay una situación de parte de mis hermanos muy conservadora, machista, lo golpean y al final creo que lo hacen desaparecer al tipo porque se va de la ciudad, y, y yo quedo solo en casa. Me golpearon bastante, mi madre tuvo que intervenir y evitar que me sigan golpeando por esta situación. Y ahí es donde mi familia decide que retornemos nuevamente a Bolivia cuando yo estaba ya por cumplir 15 años, ¿no? Y es donde realmente empieza
al mundo de libertad que estaba empezando a vivir en Brasil, con toda la apertura que tiene este país, pues nuevamente retorno al enclaustro aquí a Bolivia y con mucha melancolía, ¿no? Mucha melancolía porque ya no reconozco esa Bolivia conservadora, esa Bolivia más ensimismada, ya no la reconozco como mía, ¿no? Entonces yo creo que también ha marcado mucho mi pubertad y adolescencia con el Brasil, que ya una vez que volvemos a Bolivia, pues empieza un proceso muy tortuoso en mi vida personal. Y sumado a eso, pues mi madre muere cuando yo tengo 15 años y ahí viene una cierta culpa de la muerte de mi madre porque en Brasil estábamos bien, mi mamá estaba controlada, ella tenía diabetes y qué sé yo. Entonces como que viene una autoculpa también encima de mi descubrimiento de sexualidad, como que todo de adolescente vas atribuyendo aquello malo que te han dicho que era tu familia, pues ahora te castiga con la muerte de tu madre también, ¿no? Entonces ha sido muy duro hasta mis 15 años, que es la edad donde muere mi madre, ¿no? Entonces me ha costado bastante recuperarme de ese sentido a tal extremo que estaba a punto de renegar, hasta de suicidarme en algunos casos, renegar de mí mismo, renegar de mi sexualidad, renegar de todo, ¿no? Y en una edad donde tú sabes que puedes cometer cualquier situación, ¿no? Claro, en realidad soy sobreviviente de toda esta persecución, de toda esta violencia y de toda esta condena moral que tanto la sociedad y mi familia en ese momento, en ese instante, no les culpo a ellos, pero en ese instante, que también ellos eran jóvenes, era una época distinta y seguramente lo veían como algo negativo porque si me preguntas ahora, mi relación con mi familia es buenísima, pero en ese instante, pues realmente podía haberme suicidado y me siento como un sobreviviente de ello, ¿no? Y ahí sí tengo que agradecer eh, quien me saca, quien me abraza, quien me libera de ese pozo de situaciones, pues ha sido mi hermana, ¿no? Mi hermana mayor, con la que justamente me quedo aquí en Bolivia, como ya mi madre había fallecido, mis hermanos en Brasil, y era la única hermana que yo tenía aquí en La Paz, quien ha acompañado toda mi vida, ¿no? O sea, ella fue quien acompañó mi vida, a quien fue la primera que le dije y quien se rió un poco más en mi cara de decirme, bueno, eso yo sabía siempre y no te preocupes, pero siempre con cuidado, sé feliz, estudia, que la vida es muy dura, ¿no? Y que tienes que ser mejor porque tienes que ser uno de los mejores, porque si no, no vas a poder enfrentar a un sistema que casi te mata, ¿no? Entonces, tienes que seguir trabajando en ti mismo, tienes que seguir estudiando. Ella me dio mucho su apoyo, yo viví con ella unos 3 años. Ahí es donde yo digo, bueno, quiero cambiar, y ahí es donde tengo mi hijo también, ¿no? O sea, intento, ¿no? Iniciar una relación heterosexual, pero sabía que no era posible y ahí también la verdad me ha liberado, ¿no? Decirle tanto a ella que mira, no puedo seguir con esta situación, tendremos un hijo, pero tratemos de vivir, cuidarle y amarle siempre toda la vida sin que viva con rencores y sabiendo que su padre está escondiendo su sexualidad, o sea, nada que ver. O sea, yo le decía, yo quiero que él viva y se sienta orgulloso de mí como soy. Entonces, esa comprensión, ese apoyo también de parte de ella,
han sido los dos pilares que en ese momento me salvaron, ¿no? Hicieron de mí una persona fuerte, una persona ya más comprometida con mi vida, con mi búsqueda, con buscar información, con nutrirme de información para poder encarar a cualquier persona y mi vida pueda ser mucho mejor, ¿no? Mucho mejor y no tenga que estar en estas situaciones de esconderme, vivir una doble vida y vivir una mentira, ¿no? O sea, la idea era eso, era no vivir en una mentira. Yo quería vivir en libertad y con la verdad. Claro, el holiday aparece después, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Cuando ya entro en una relación afectiva con mi hermana, el apoyo de mi hermana, el apoyo también ya de varias personas. A mis 21 años, yo salgo de la casa de mi hermana, ¿no? Porque yo sentía como ella tenía dos hijos casi de mi edad, uno 2 años mayor y otro 1 año menor. Entonces sentía que el amor que mi hermana me daba a mí estaba opacando de alguna manera a mis dos sobrinos y empecé a ver los reclamos de parte de ellos, que todo el favoritismo a tu hermanito, que no sé qué, y esas discusiones que en realidad me hacen tomar la decisión de salirme de casa, ¿no? Pero para mi hermana ha sido como un golpe duro, he tenido que hacerlo casi hasta la fuerza, ¿no? Porque mi hermana no quería dejarme solo, porque yo estaba por 20, casi cumpliendo 21 años, y yo decido salir, ¿no? Decido salir y no retornar a la casa, a no ser cuando ya tenga trabajo y cuando ya esté un poco más estable en mi vida, ¿no? Entonces es así donde yo consigo un primer cuarto, ¿no? En la Kramer, recuerdo, en la zona norte. Tengo un primer cuarto y ahí entonces ya solo, yo soy bailarín folclórico, entonces ya trabajaba en la Peña Los Escudos, bailando en las noches, y ahí es donde me encuentro ya con otros pares, ¿no? Con otros chicos y chicas, gays, trans, y todo aquello con quienes ya empiezo imagínate, a mis 22, casi 23 años, empiezo nuevamente a explorar el mundo gay de nuestra ciudad, ¿no? Y ahí es donde me encuentro con el holiday, ¿no? Que es realmente, te podría decir que es como un santuario de la marginalidad, donde todas estaban ahí reunidas, todos estaban reunidos, desde cadetes, estudiantes cadetes, hasta prostitutas, gays, travestis, lesbianas, abogados, autoridades. Era realmente un espacio donde uno de los más democráticos, ¿no? Porque era un espacio donde te encontrabas con todo el mundo, ¿no? Era un espacio donde vivías y aflorabas tu sexualidad, porque todo el mundo sabía que ahí era un encuentro entre, en algún momento se decía, ¿no? Policías, ladrones y maricas, ¿no? Entonces estábamos todos ahí en un mismo espacio, compartiendo, disfrutando y también explorando la sexualidad desde esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que se ha construido como un itinerario gay o trans o diverso, si quieres, de lugares en la ciudad de La Paz en esa época que yo tuve la oportunidad de explorar, que iba desde el Holiday hasta la Chicharra, de la Chicharra hasta los primeros boliches, que era el Rancho Suizo, el Brasil, luego el Bronx y otros, ¿no? Entonces, pero fueron los inicios, ¿no? Entonces era todo un itinerario. Tú ibas primero al Holiday,
Después como a las 12, a las 9, 10 de la noche ibas al Holiday, estabas hasta las 12, a las 12 ibas a la Chicharra, estabas hasta la 1, a la 1 ibas un momento porque era muy caro, era un lugar de élite, el rancho suizo, te quedabas hasta las 2, 3 de la mañana y retornabas nuevamente si quieres hasta amanecer al Holiday, ¿no? Que era el espacio donde empezabas y terminabas, entonces era como salías de casa y volvías a casa más o menos, ¿no? Entonces, hay muchas historias del Holiday que creo que cada quien que ha tenido la oportunidad de estar en ese lugar, pues ha debido ver, vivenciar, amar, pero también hasta pelear, ¿no? Y llorar, ¿no? Porque sucedía todo ahí. Estamos aquí y nos vamos a quedar. ¿Cómo inicia? Justamente en esos espacios, ¿no? Justamente en esos itinerarios, pues el mundo y la cultura marica, LGBT, como quieras llamarla, pues empieza a crecer y ahí ya el 96, ¿no? Te cuento que aparece otro boliche que se llama Bolivianísimo, que justamente estaba en la Murillo. Y en ese boliche que no era exclusivamente gay, era muy diverso, era un tipo holiday, pero mucho más grande, ¿no? Donde iban de todo igual, ¿no? Héteros, homosexuales, policías, cadetes y de todo, ¿no? Entonces en ese lugar se hace un primer concurso que se llama el Miss Gay La Paz, oh, no, Miss Gay Andina. Entonces, en ese Miss Gay Andina se elegía a las representantes transformistas de La Paz, Oruro y Potosí. Ahí es donde participa por primera vez Marco Salgueiro, quien entra con el apellido de Diana Sofía Galán. Ahí inicia todo, ¿no? O sea, Diana Sofía Galán, que era un bailarín clásico del ballet oficial de Bolivia, ¿no? Que trabajaba en el Ministerio de Culturas, era maestro de ahí, un bailarín reconocidísimo, ha hecho los primeros papeles en muchas obras. Él empieza su vida transformista en este espacio y como era artista, ahí viene toda esa energía, toda esa fuerza que al transformismo le da. Ya no era simplemente estética, de verse linda, sino también esa capacidad de escenario que tenía, que hacía unos shows impresionantes, ¿no? Entonces, a partir de ello, era el referente del transformismo en 96 y 97, donde ella llega a ser el 97 Miss Gay La Paz y Miss Gay Bolivia. Entonces ya como llega a tener los dos títulos, todo el mundo decía ya, oh, no hay mejor transformista en Bolivia que Diana Sofía Galán. Ahí empiezan, ¿no? A articularse otros transformistas que querían aprender de ella, ¿no? De Marcos Salguero, de Diana Sofía Galán, empiezan a articularse y empieza a crearse Las Galán, ¿no? Que ya eran 4 compañeras. Y yo recién en el 2009 me acerco a Diana Sofía Galán porque a mí no me gustaba mucho el transformismo Barbie que hacían, ¿no? Porque era muy, muy Barbie el transformismo que hacían. Era casi asemejarse más a las chicas, o sea, perderse, ¿no? El triunfo era que no notes que son hombres. Ese era. Y como eran menuditos y nosotros enormes, entonces se podían, ¿no? Camuflar. Se ponían iban a discotecas y al día siguiente eran las conversas, ¿no? Ay, mira, nadie nos ha reconocido, jajaja, que no hemos hablado más bien. Entonces pasaban así como chicas y ese era el mayor triunfo del transformismo que hacía Diana Sofía en un inicio, ¿no? Por eso es que yo no me acercaba mucho a ello. ¿Por qué? Porque cuidaba mucho ese tema de la estética, ¿no? Pero yo siempre era así grueso, ¿no? Entonces era más evidente, digamos, ¿no? Pero el 2009, el 2000 más bien, el 2000 ya empieza Yo como vivía en el Brasil, entonces tenía mucha relación con el Brasil, los carnavales de Brasil, entonces me traigo una revista Manchete, porque yo ya iba al Brasil
por mis hermanos constantemente, porque ellos creyeron en algún momento que cuando yo ya estaba con hijo y todo aquello, que ya me había curado, digamos, ¿no? Entonces, pero yo iba frecuentemente al Brasil y traía unas revistas Manchete, que así se llamaban, donde salían las premiers, ¿no? de las fiestas de carnavales. Y entre ellas una revista totalmente drag queen con los primeros trajes que nos llaman la atención. Eran diablas, drag queen, eran una especie de animales como zoomorfos, ¿no? Entonces empezamos ya a hacer empecé a hablar con una de las compañeras, con Carlos Parra, a decirle, oye, hagamos un show más de drag queen, ¿no? Y ahí es donde empezamos a conectarnos con la familia, con las Galán, ¿no? Porque no había familia para entonces, con las Galán, ellas como las Barbie y nosotros como las drag queen, ¿no? Que ya empezamos con las botas largas, ¿no? Las pelucas de colores, ¿no? Hicimos un primer gala drag queen el 2001, que ha sido el primer evento que hicimos, y en ese evento no hubo mucha gente, fue como un fracaso porque hasta nuestras mismas amigas nos decían, oye, parecen payasas los que se pintan con los colores, esas pelucas y etcétera, ¿no? Pero se genera toda una revolución estética, ¿no? Porque ya el drag queen empieza a llamar la atención tanto a Diana Sofía Galán y a otras compañeras, y obviamente ante el medio artístico, académico de los 2000 en Bolivia, en la ciudad de La Paz especialmente, pues empiezan a vernos, ¿no? Wow, como unos referentes ya en la revolución estética desde el cuerpo, ¿no? Susana Rance, ¿no? Una doctora en sociología, Jimmy Tellería, las feministas de esa época estaban ya discutiendo sobre el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos, se empiezan a hacer las primeras propuestas de ley de derechos sexuales, empieza a discutirse el tema del cuerpo, el tema de la performatividad de género, Judith Butler, entonces la academia en realidad ha sido también un soporte para que la familia Galán, con lo que estábamos haciendo, sin teorizarlo inicialmente, pues empieza a ser un boom teórico que el hambre académico de la ciudad de esa época, del 2000, pues empieza a generar y a interactuar con nosotras, y nuestra propuesta llega a ser un escándalo, ¿no? Entonces, y nos fomentan, ya nos invitan a espacios para discutir, espacios de diálogo, de reflexión, analíticos sobre sexualidad, género, eventos mucho más abiertos, etc. Entonces ya se hace como un tema de ciudadanía sexual, que era un proyecto justamente de uno de los compañeros de ciudadanía, de Más que Cinco más bien, era un grupo que reflexionábamos sobre estos temas, y ciudadanía sexual se convierte en la plataforma donde ya todos los diversos, personas viviendo con VIH, porque el VIH también en los 90 empiezan a ser un tema de discusión, los LGBT, personas trans, jóvenes y adolescentes, lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces se hace todo un tema de trabajo político el 2001. Y ahí es donde la familia Galán empieza a denominarse familia Galán. Sí, no, ¿cómo lo planteas eso? Bueno, yo creo que no era tanto por reconocimiento, sino era por provocar, ¿no? Era más una provocación primero interna, porque nosotros primero nos transformábamos para nuestro grupo, ¿no? Para nuestro, si quieres, para nuestros mundos subterráneos, para nuestras discotecas subterráneas, donde nos veíamos entre gays, lesbianas, trans, y había mayor protección y seguridad, si quieres, entre comillas, ¿no? Entonces, era una cuestión de, primero, usar el transformismo para tener un nivel de reconocimiento en la comunidad LGBT, ¿no? Decir, oh, las Galán, ¿no? Oh, las Galán. Entonces, y a mí hasta ahora me he quedado yo con el apodo de OVA, ¿no? Ovación,
¿no? Porque yo siempre decía, en un tema también así ya hasta de arrogancia, ¿no? Una ovación para mí cuando llegaba, ¿no? Entonces, ova, ¿no? Entonces yo era la ova, ¿no? Entonces por eso mucha gente hasta ahora me conoce como ova, ¿no? Entonces yo era ovación. Entonces la cuestión era que primero era para generar un espacio, ¿no? Como siempre, todos tenías que, si quieres, intensificar, ¿no? Aquello que sabes hacer para tener un espacio reconocido en un lugar primero, ¿no? Después ese espacio de reconocimiento interno LGBT ya se torna como un espacio necesario, como te digo, en los espacios de discusión académica y política que se estaba generando en ese entonces. Los derechos sexuales, el tema del Estado laico, el tema de la ley de derechos sexuales reproductivos, el feminismo en las comunidades, los movimientos de liberación homosexual, LGBTI en América Latina y el Caribe. Entonces ya no era simplemente una situación de reconocimiento, sino de necesidad política. Entonces ya nuestra participación era ya sabiendo que el transformismo nos estaba dando una posibilidad de entrar a todos los espacios que tal vez para muchos era difícil. Los medios de comunicación, los espacios culturales, los espacios académicos, ¿no? Entonces yo llego a viajar bastante desde el año 2003-2004 a encuentros ya internacionales sobre sexualidad, muchos libros que se han escrito desde entonces. Entonces hemos salido directo, ¿no? O sea, nada de decir, ay, qué linda soy, reconózcanme. No, no, no. No, era directamente así ya como que nos lanzan, como que a la piscina, para empezar a hacer de nuestro transformismo y el cuerpo una herramienta política que nos permitía ya discutir con el otro, con la otra. Es por eso que te estoy diciendo, hemos nacido el 2000, 2001, y el 2002, 2003 ya estábamos confrontando al sistema, ¿no? Porque ya habían las marchas de los pro vida, los pro familia, que el 2004-2005, recordarás, estaban contra la ley de derechos sexuales. Han marchado 500, miles de gentes de las iglesias y nosotros éramos 5 o 10 que salíamos a las calles transformados. Pero teníamos tanto impacto como los 5 o 5,000 que puedan salir de las iglesias. Y ahí, o sea, la prensa, más bien, que es una memoria textual, una memoria viva, eso lo dice, ¿no? Porque al día siguiente, en la tapa de los medios de comunicación, las 4 Galán y aquí la marcha de los 500, al mismo nivel, ¿no? Entonces ya dijimos, no, hay que intensificar el transformismo y si era necesario nos transformamos hasta 3 veces al día para provocar, para estar en los medios de comunicación, porque todo el mundo se genera un boom con la familia Galán, porque todo el mundo quería entrevistarnos, saber quiénes éramos, qué discurso teníamos, y nosotros así, ¿no? Entonces teníamos pero que estar en estos espacios. Entonces por eso yo creo que ha sido un espacio estratégico, ¿no? O sea, un momento estratégico de utilizar el transformismo como hasta elemento cultural que identifica al movimiento LGBT, TLGB de entonces hasta ahora, ¿no? Porque creo que al final, hasta ahora somos como un mito. Se escucha Familia Galán, ya rápido tu mente se refiere a transformismo, a drag queens, ¿no? Y eso ha sido muy, muy importante también nuestra complicidad con la prensa, ¿no? Y nuestra complicidad con la academia. O sea, la academia, el CIDESUMSA, por eso yo hago también mi maestría en estudios de género esa época, empiezo a introducir en la academia ya este discurso de la diversidad sexual, de la performatividad de género, Judith Butler, ¿no? La posmodernidad, etcétera, etcétera. Ni siquiera estamos ¿no? Saliendo de la modernidad, creo, en algún momento, pero ya estos discursos empiezan a generarse como puntos de encuentro entre muchos grupos. Mira, yo creo que mientras no había la Constitución Política del Estado, era un momento de búsqueda, ¿no ve? De lucha,
de estar en todos los espacios, desde la academia, desde lo internacional. Y después ya llegamos a hacer un movimiento tan fuerte, tan conectados con los movimientos feministas, movimientos de mujeres, que en la Asamblea Constituyente se aprueba y se incluye, ¿no? Y se sanciona toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Si me dices, ¿ha habido avances a nivel normativo? Te diría que sí, ¿no? A nivel normativo ha habido muchos avances. Te diría que a nivel práctico, poner en práctica estas políticas de lucha contra la discriminación, todo aquello, creo que no se ha logrado hacer que esta política realmente se institucionalice, ¿no? en la instancia pública, ¿no? Porque no ha habido esa voluntad en algún momento. En algunos espacios sí se institucionaliza, en otros no. Pero yo creo que ha sido una situación en la que ya el movimiento como movimiento social, en esos momentos, empieza ya a ser como carne de todos esos derechos conquistados, ¿no? Entonces, ya no interesaba la ley, sino interesaba lo que tú estabas cuidando y lo que tú podías decir con tu voz, ¿no? Por eso en algún momento cuando a mí me preguntaban el tema del matrimonio civil igualitario, yo decía, no nos interesa, ¿no? O sea, debería ser el matrimonio un tema que sea para todos por igual, para todos y todas por igual. Pero el que no haya una ley no va a impedir nunca que dos personas sean felices y vivan juntas, ¿no? Y eso va a ser siempre. Entonces la normativa, si bien ha ido avanzando, por un lado, no se generan procesos de operativización de la norma, pero los mismos grupos activistas LGBTI van haciendo carne de esto y lo van practicando. Entonces practican lo que han ido logrando. Entonces en ese sentido creo que sí ha habido un avance importante de un tiempo a esta parte, pero ahí también ese avance también ha generado respuestas contrarias ya de grupos conservadores, como de la misma iglesia, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que se está en una situación de retroceso social, más que de retroceso de los avances de derechos, ¿no? Porque yo creo que la población LGBTI sigue avanzando, sigue vivenciando, sigue practicando sus derechos, pero el retroceso está siendo por el lado ya de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque las miradas conservadoras, los discursos de odio, las iglesias evangélicas y otras que han ido prosperando también, abriendo sus espacios de acción en distintos lugares, ha ido generando como que ya las resistencias ante todos estos avances de libertades sexuales, no solamente de la población LGBTI, sino también de las mujeres, sino también de las mujeres, de las feministas, que estamos luchando a favor del aborto y otras agendas que llegan a contener estos grupos conservadores para que sigan avanzando más, ¿no? Porque obviamente al avance que hay se genera estos procesos de resistencia. Por eso te digo, si no hubiese habido este avance, yo creo que esto no hubiese habido ni siquiera la necesidad de rearticularse. Pero ahorita sí, estamos en un momento en el que tanto los discursos políticos actuales están aludiendo a Dios, metiendo la Biblia por todo lado. Entonces tú vas viendo que las iglesias se están convirtiendo hasta en espacios de proclamaciones políticas partidarias. Entonces estás viendo que ya estos grupos conservadores ya no simplemente están hablando desde la fe, sino desde la política partidaria. ¿Y por qué han entrado a ese punto? Porque es la única forma de retroceder los derechos y los avances de estos, ¿no? Entonces, es lógico. Entonces, por ende, los avances son evidentes. Por eso la presencia de estos grupos. Más bien, quien está retrocediendo es la sociedad. No sé si soy referente, ¿no? Solo sé que
he hecho de mi vida, ¿no?, un espacio de lucha, de protesta, de construcción, también de necesidades de investigación, de visibilizar muchas temáticas. Entonces, yo creo que mi trabajo, ¿no?, ha sido uno de los elementos los cuales también ha permitido estos avances tanto políticos como sociales, y más que tal vez ser referente social, ¿no?, que puede ser tal vez muy ambicioso, sí creo que soy un referente a nivel de la población LGBTI que reconoce este trabajo y ha hecho carne de muchos de los, tanto de los discursos y de las publicaciones que he ido realizando, para que se conviertan en también, ¿no?, instrumentos de lucha, tanto en sus familias como en sus vidas mismas, ¿no? Entonces, cuando tú ves que alguien, un joven, un adolescente de 16, 17, 18, viene, te para en la calle cuando estás caminando y te dice: gracias por haber escrito ese libro, me ha ayudado mucho con mi familia y ahora hay una situación de aceptación, quisiera que los conozcas. O sea, yo digo, wow, hemos debido hacer algo bien, ¿no? Porque estas situaciones son producto de algo. En algún momento no es mi responsabilidad, pero sí es mi lucha política, y los efectos que esta produce pueden verse reflejados en estas posibilidades de felicidad y libertad de otros, ¿no? David Aruquipa. Cierto, sí, sí. Es que claro, es que, como te digo, la estrategia en un inicio era el transformismo, para asentarte en lo social, en lo político, para asentarte y de alguna manera no dejar escapar esos espacios. Y eso también ha sido como que un poco utilizar la misma arma, ¿no?, de lo social, cultural y político que tiene nuestro país, ¿no? Tú sabes que la gente sí quería espectáculo, sí quería show, sí quería vernos transformados, y los medios de comunicación querían dar eso al pueblo, ¿no? Pero nosotros agarramos ese mismo discurso, pero lo transformamos en voz, en cuerpo, en palabra, ¿no?, y en lucha. Entonces, eso ha sido lo interesante, ¿no? Y por eso ha sido el momento necesario que Dana tenga que estar más en este escenario de lucha, porque hasta asentar esta situación, hasta no dejar duda, si quieres, a la población de que la lucha por los derechos sexuales está liderado por, ¿no?, gays, lesbianas, transformistas, y la familia Galán es un referente de ello. Pero cuando ya la Constitución Política del Estado, 2007, ya la ley de lucha del racismo y toda forma de discriminación ya está abierta, entonces ya no había necesidad tanto de continuar con Dana, ¿no? Entonces ahí yo digo, o sea, no son dobles personalidades, simplemente es una situación de decir, bueno, gracias Dana, has permitido que eso se abra, pero ahora hay que hacer otras cosas, ¿no? Hay que entrar a la academia, a la investigación, y hay que entrar al nudo central de lo que es la vida cultural de nuestro país, que es la fiesta, ¿no?, que es los carnavales, que son el gran poder, porque en algún momento nosotros como familia Galán o como movimiento LGBT, TLGB, tú sabes que siempre queremos dar talleres, ¿no?, entrar a espacios así de reflexión, entrevistas, pero ¿a cuántos das eso? Das a 5, a 10, a 15 personas, darás tu taller. Pero ahí decíamos, nuestra presencia en una fiesta del gran poder, en una entrada del Carnaval de Oruro, llega a miles. 50,000 bailarines, 500,000 espectadores.
y tú verte ahí como parte del pueblo, con tu diversidad, saben quién eres, te gritan, te señalan, Galán, familia Galán, y no sé qué, y empiezan a generar discusión de parte de uno u otro, porque no hay aquella persona que te diga, maricón, y ahí empieza a generarse, ¿qué maricones? Ellos son de La Paz y no sé qué, ellos son de la familia Galán. Entonces hay una serie de discusiones en torno a nuestro paso por uno de estos espacios festivos. Entonces ahí dijimos, es ahí donde tenemos que estar. Y es ahí donde tenemos que plantearnos y también hacer un punto de resistencia. Porque la fiesta no podemos verla simplemente como un espacio festivo, ¿no?, que aparece una vez al año, sino es un espacio político. Es un espacio de reivindicación política, es un espacio de lucha, es un espacio de visibilidad, y para nosotros ha sido un espacio realmente de reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, y mucho más con la historia de las chinas morenas, que luego ya las recojo, nuestra historia como familia Galán, los guapuris Galán, entonces ya se hace pues un cúmulo de historias que generan hasta una memoria en las fiestas populares de nuestro país. Ya no somos simplemente, el pasado de las chinas, no, aquí está el presente, puta, nunca van a dejar de estar, ¿no? Entonces, ahí esa es la situación. Entonces, por eso ha sido necesario que David Aruquipa, ¿no?, con toda esa trayectoria, historia de Dana Galán, investigador, activista y todo aquello, pues esté aquí conversando de frente a frente con todas las personas, porque lo que se ha avanzado sí es un avance muy rico, es un avance que ha generado mucho cambio, ¿no?, y ha revolucionado mentalidades, pero también ha transformado la vida de muchas personas, y creo que sí ha dado felicidad a muchas personas en este país, ¿no? Es que creo que siempre he sido de lucha, ¿no? O sea, yo creo que ya desde el momento que yo nací en una época donde la dictadura estaba queriendo arrebatarle los niños a las bolivianas y peruanas en Arica, en Chile, y mi madre me salva de todo eso, y nos venimos a Bolivia, y era un tema de lucha, de resistencia de mi madre. Yo creo que el valor, ¿no?, la fuerza que mi madre ha tenido para tomar decisiones en la vida, ha sido un punto central que, yo digo, hasta del ADN de mi madre, pues ha sido luchar, resistir, ¿no?, caerte, levantarte, ¿no? Entonces, mi vida yo lo veo de esa manera. Entonces, nunca he dejado de luchar hasta ahora, desde que he nacido seguramente, ¿no? Porque he nacido, si bien en una tierra que mi madre nunca reconoció como mi país de origen. Es por eso que me inscribió aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, tuvo que esperar tanto tiempo como ilegal, con el miedo a que me puedan quitar los milicos chilenos, ¿no? Tuvo que venir a Bolivia para inscribirme, para que inicie mi vida como boliviano. Entonces, la xenofobia, la discriminación, las pérdidas familiares, los conservadurismos y también el machismo familiar, todo eso ha cruzado y ha marcado mi vida y mi cuerpo, ¿no? Entonces, en este momento yo puedo decir que todo ese cúmulo no han sido cúmulos de violencia y maltrato únicamente, sino de crecimiento, porque eso también ha permitido que yo vaya buscando, arrastrando temas, recuperando memorias, ¿no? Y también haciendo que pues nuestra vida no es fácil, ¿no? Nuestra vida es una vida, yo creo que como de cualquier persona, porque tampoco la voy a decir que, nuestra vida es, ¿no? No, yo creo que todas las vidas de las personas no son fáciles, pero sí creo que una persona empieza, ¿no?, a acumular todos estos temas, y empieza a darse cuenta que necesita para vivir estos elementos. El momento, la debilidad, ¿no?, de decir ahora ya no quiero más este activismo, quiero salirme. No, entonces yo creo que uno de los elementos centrales que ha permitido que yo pueda seguir resistiendo ha sido la verdad ante todo. Porque
ahí yo digo, si mi hijo que ahora tiene 30 años, ya casado, ya con una profesión, yo le digo, si hubiese vivido el mundo de mentira por ti, hubiese sido tal vez muy infeliz y nada de esto lo hubiese logrado, ¿no? Pero la verdad nos ha ayudado a amarnos más, a vivir juntos, construir una familia que sea abierta, que sea linda, que puedas entrar sin que haya que cuidar o decir, un ratito, no, mi amigo está aquí, no ve, en mentiras, ¿no? A que vivamos en una vida donde realmente puedes ser quien quieres ser, ¿no? Entonces, ahí está, ahí yo creo que mi vida es una vida más, pero creo que esta vida la he dado para que otros puedan caminar y puedan alcanzar mucho más rápido aquello lo que para mí ha sido más dificultoso.